Hola a todos, buenas tardes. En primer lugar me presento, soy Juan Pablo González, arquitecto y técnico de prescripción de Grupo Puma. En primer lugar, antes de comenzar, quería agradecer especialmente a ARPO el que nos hayan invitado para realizar esta ponencia y, por supuesto, a los aquí presentes que estáis de oyentes de la ponencia. Muy bien, pues la ponencia de hoy se titula Introducción al refuerzo de estructuras con fibra de carbono. Es un tema bastante extenso, esto no tiene la intención de ser un curso extenso precisamente de esta temática que daría para varias horas, sino simplemente una introducción para aquellos técnicos que estéis interesados en saber más acerca de los refuerzos con fibra de carbono. ¿Qué tema vamos a ver hoy? Pues entre los siguientes veremos cuándo es necesario reforzar estructuras, cuáles son los tipos de refuerzo empleados tradicionalmente y el por qué la fibra de carbono es una alternativa a este tipo de refuerzo. ¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de los refuerzos de fibra de carbono? Veremos también los tipos de refuerzo de carbono que hay laminados, tejidos y conectores, entre otros. Veremos también un apartado, los pasos previos que hay que seguir antes de la puesta en obra y cómo se colocan este tipo de refuerzos. Haremos también un pequeño apunte de la metodología de cálculo de este tipo de refuerzos. Veremos rápidamente ejemplos de cálculo de viga a flexión, a cortante y también de refuerzo de pilares a confinamiento para mejorar su resistencia a compresión. Y para terminar la ponencia de hoy veremos también una serie de casos prácticos con abundante material fotográfico para que se pueda comprender mejor cómo se colocan en obra este tipo de refuerzos. Muy bien, pues comenzamos con la presentación. En primer lugar, ¿por qué deberíamos reforzar o por qué tenemos que reforzar las estructuras? Pues habitualmente el caso más frecuente que se da suele ser por degradación de los materiales. Todos conocemos el hormigón armado como material de construcción que tiene una serie de vulnerabilidades, entre ellas pues que la armadura deja de estar pasivada en ambientes agresivos con el paso del tiempo si no está bien ejecutado ese hormigón y puede sufrir una pérdida de sección, una disminución en su sección resistente y no ser adecuada para resistir las cargas con las que fue calculada o diseñada, ¿no? Entonces, en esos casos puede ser necesario un suplemento, o bien con fibra de carbono o bien con nuevas armaduras para devolver la estructura a sus condiciones iniciales, ¿no? También pueden existir acciones extraordinarias como un incendio, un movimiento sísmico, un impacto de un vehículo que pueden hacer necesario el refuerzo de la estructura. Hay casos también como los cambios de sobrecarga de uso. Es bastante habitual calcular un edificio con una determinada sobrecarga y que con el paso de los años se venda un local o se alquile y haya necesidad de realizar un cambio de uso y adaptarlo a la sobrecarga que establece la normativa. En ese caso también sería objeto de refuerzo estructural. Y también, ¿por qué no?, los cambios en proyectos. Hay veces que un determinado elemento estructural, una viga, se calcula con una sección determinada y durante el proyecto pues, hay una serie de cambios, tienen que colocar una serie de instalaciones y se ve alterada esa sección original y nos vemos obligados a hacer un recálculo, incluso un refuerzo de la estructura en elementos puntuales. ¿Qué tipos de refuerzos son los que tradicionalmente hemos ejecutado? Pues, por ejemplo, un refuerzo muy habitual en pilares cuando su sección constructiva no es suficiente para resistir los auxilios o los momentos de cálculo, suele ser un recrecido de la sección. Colocamos una armadura nueva y aumentamos una sección mediante habitualmente un mortero de reparación estructural según la norma UNE 1504. Hay otras veces que este tipo de refuerzo lo hacemos con empresillado de acero laminado. Colocamos una serie de perfiles con presillas y hay una transferencia de carga a este tipo de refuerzo. Tanto este como el otro tienen un poco la desventaja del espacio que ocupan, el espacio físico que ocupan, que si, por ejemplo, ahí tenemos una imagen de un parking, pues puede ser que dejen utilizadas algunas plazas de garaje porque no cumplen el espacio, la anchura mínima según normativa. Eso puede pasar. Otro tipo de refuerzos quizás menos habituales son los encamisados metálicos y complementados con una inyección de resina epoxídica para colmatar el espacio existente entre los dos elementos. Y eso mismo también se puede aplicar en vigas, ¿no? Un encamisado metálico con una inyección de resina para que la entrada en carga sea prácticamente instantánea, ¿no? Y por último también los entramados metálicos, que son también viejos conocidos de los que nos dedicamos al refuerzo estructural, que quizá un poco el inconveniente que tienen es un poco lo aparatoso de este tipo de refuerzo, ¿no? Si no se esconden, si no se ocultan bajo un falso techo, una persona puede entrar en esa estancia y causa un poco como de pavor, ¿no? Entrar a una estancia y ver ahí ese entrevigado metálico, pues también transmite un poco de inseguridad, ¿no? Son refuerzos que también influyen en la altura libre del local, ¿no?
que también perjudican un poco la habitabilidad del local en ese sentido. Muy bien, pues vamos a ver un poco en qué consiste la fibra de carbono como refuerzo. ¿Vale? ¿Cómo se fabrica la fibra de carbono? Pues fabricaríamos una serie de filamentos de carbono, una serie de hilos, y con esos hilos los vamos a utilizar para realizar una serie de presentaciones o de formas distintas de comercializar la fibra de carbono, como laminado o composites, como tejidos o mallas y también como conectores, que esto es un poco una novedad dentro del sector, del mercado, ¿no? Entonces, pero todo parte de filamentos muy delgados de carbono. ¿Por qué utilizar el carbono? Pues un poco por el compromiso que tiene entre la relación calidad-precio y también las prestaciones. El módulo de elasticidad es muy adecuado para el refuerzo estructural y también posee una elevada resistencia a tracción, ¿no? Que lo hacen muy adecuado para este tipo de refuerzo. Y posee una serie de ventajas, ¿no? Un coeficiente de expansión térmica muy bajo, o sea, no le afecta las dilataciones térmicas, en principio. Se comporta muy bien también a la fatiga, tiene buena capacidad de recuperación, una excelente resistencia frente a ataques químicos, como por ejemplo el acero en este aspecto es bastante más inferior como material de refuerzo. No es susceptible de corrosión, o sea, no le afecta a la corrosión, que también es una ventaja cuando estamos reforzando en ambientes agresivos o marinos, por ejemplo. Y también presenta una elevada resistencia a ciclos de hielo y deshielo. Por contra, también presenta una serie de inconvenientes, no es un refuerzo perfecto, siempre hay una serie de pros y contras, y los inconvenientes pues son prácticamente nula o muy baja resistencia al fuego del sistema de refuerzo, pero no en sí por el carbono, sino por la resina de naturaleza epoxídica que se utilizan para fijar este tipo de refuerzo a los soportes. También hay que tener en cuenta que el carbono es conductor de la electricidad, que en determinadas circunstancias puede no ser un refuerzo adecuado. Y también que es bastante vulnerable al vandalismo si no se protege adecuadamente. Como son láminas muy delgadas, hay que tener en cuenta que conviene protegerlas para que no sean susceptibles de sufrir vandalismo o impactos accidentales, como veremos al final de la ponencia. Como comentaba, hay diferentes tipologías con las que podemos trabajar con la fibra de carbono. Las más habituales son los composites o laminados. Los tejidos o mallas también se ven bastante en obra y los conectores o fiocos, que los explicaremos a continuación, pues son un poquito más raros de ver, aunque cada vez se están colocando con más asiduidad por las ventajas que presentan. Vamos a centrarnos un poco en los laminados de fibra de carbono. Un laminado no es más que una acumulación o aglomeración de hilos de fibra de carbono que se envuelve en una matriz epoxídica, en una matriz que les da forma y mantiene su orientación y su separación. Entonces, la riqueza de carbono se mueve en torno al 68-70% del peso del composite y se trata de un elemento semiflexible que se suministra en obra enrollado en rollos que se extienden para colocarlo, una vez que ya lo hemos trasladado al lugar de la colocación. Hay una gama de anchura y de espesores variables en el mercado. La anchura habitual suele oscilar entre los 50 y los 150 milímetros y la gama de espesores más habitual en el mercado es entre 1,2 y 1,4 milímetros. Aquí haríamos un zoom de lo que ocurre dentro de una lámina de carbono, de fibra de carbono. Entonces vemos todos los filamentos agrupados, envueltos en la matriz polimérica, que ya hemos comentado que es la encargada de protegerlo del exterior y también de mantener su posición y su orientación. Entonces, pues también, como comentaba, lo protegen de la abrasión y de otros ataques externos que pueda sufrir este tipo de refuerzo. Hay diferentes módulos de elasticidad, igual que con el acero corrugado y el laminado también contamos con diferentes módulos de elasticidad, pues con este tipo de material ocurre lo mismo. Lo más habitual es que nos encontremos laminados de bajo módulo, de 170 gigapascales, de alto módulo de 200 a 210 gigapascales y de muy alto módulo de elasticidad, que esto ya es más raro de encontrarnos, pero también lo existen en el mercado, de hasta 250 gigapascales de módulo de elasticidad. Y vamos a hacer también ahora un repaso de las aplicaciones más habituales de este tipo de refuerzo por laminado de fibra de carbono. Vamos a ver cómo se suelen colocar en obra, cuáles son los casos más habituales. Quizá el más habitual sería para el refuerzo de forjado a flexión positiva. Como veis aquí en la infografía, pues en la cara inferior de viguetas, de vigas, de losas reticulares, etcétera. Este suele ser un poco el caso más habitual que nos encontramos, colaborar con la cara traccionada de estos elementos, ¿no?
Aquí en estas imágenes de colocación de obra vemos una de las ventajas de este tipo de refuerzo es el bajo espesor que tienen y ello nos permite realizar cruces espaciales. Esto, si hiciéramos este tipo de refuerzo, por ejemplo, de una losa a un reticular con elementos metálicos, pues conllevaría una complejidad en la ejecución, porque tenemos que estar cortando una de las vigas, haciendo soldaduras, colocando unas pletinas de continuidad, mientras que aquí podemos hacer un cruce espacial teniendo en cuenta de que no debe haber ninguna zona del laminado que no esté en contacto con el soporte. Eso es muy importante, como veremos a continuación. Pero posibilita este tipo de colocaciones de forma bastante sencilla. Otro caso también bastante común pues sería el refuerzo de forjado a flexión negativa. En la cara superior del forjado habitualmente, pues puede ser que tras un recalco de un forjado veamos que la armadura con la que está equipada el forjado no sea suficiente para resistir los momentos negativos y haya que hacer un suplemento también con este tipo de elementos. Como vemos aquí en la imagen de la derecha, es muy importante que no haya cortes del laminado en la intersección de un pilar, por ejemplo. El laminado siempre debe ser continuo. ¿Vale? Eso es un punto que debemos de cuidar en obra durante la ejecución. Otro caso también quizás menos habitual, pero también es una posibilidad, sería el refuerzo de muros ante acciones horizontales, como por ejemplo habitualmente acciones sísmicas, ¿no? Y aquí también aprovecho para comentar otra de las ventajas de este tipo de refuerzo, que es apto para colocar sobre hormigón, pero también sobre fábrica de ladrillo, sobre madera. Esos suelen ser los materiales más habituales que se refuerzan con fibra de carbono. Entonces, en esta imagen vemos un laminado de fibra de carbono dispuesto a modo de cruz de San Andrés para reforzar un paño frente a esfuerzos horizontales. En este caso, pues respecto a una acción de tipo sísmico o también de viento si fuera un paño muy esbelto, ¿no? Más uso de los laminados, pues también para refuerzo de muros por apertura de huecos no previstos en proyectos. Esto también puede pasar, ¿no? Que tengamos un muro ya perfectamente calculado con su armadura y en proyectos nos vemos obligados a abrir una serie de calos o de huecos y el laminado de fibra de carbono posibilita este refuerzo. Sabéis que los dinteles son puntos de acumulación de tensión, entonces lo que hacemos con el carbono es un poco restituir esa armadura que se ha cortado, ¿no? Y dar continuidad a los esfuerzos. Este quizá un refuerzo algo más raro, pero también hay veces que se utiliza, sería el refuerzo de pilares a flexotracción. Esto se daría sobre todo en pilares muy esbeltos que tengan problemas de pandeo, ¿no? Por cargas elevadas en cabeza de pilar. Entonces lo que haríamos sería colocar tiras de laminado en todo su perímetro de forma que evite el pandeo del pilar o refuerce el pilar ante ante movimientos de pandeo, ante ese tipo de inestabilidad. Entonces lo que haríamos sería pegar estos laminados alrededor de todo su perímetro. Aquí quería también detenerme en un elemento muy importante que serían los posibles problemas de adherencia que podemos tener al colocar un refuerzo de fibra de carbono sobre un soporte. Habitualmente el hormigón, que es el material que más a menudo se refuerza con fibra de carbono. Entonces debemos de prestar especial atención a la resistencia superficial del hormigón. Siempre nosotros exigiremos una resistencia superficial de tracción mínima de 1,5 newton milímetro cuadrado. Eso es muy importante verificarlo en obras, sobre todo en obras de una especial importancia, porque la clave está en la resina de unión. O sea, el refuerzo puede ser muy bueno, el carbono, pero aquí el elemento que transfiere el esfuerzo desde el elemento a reforzar hasta la fibra de carbono sería el adhesivo epoxi. Entonces, es fundamental que no haya fallos de adherencia, como vemos en la imagen, ¿no? Y eso, de eso depende un poco la inspección o los ensayos que realicemos en el soporte de hormigón previos a la colocación de este tipo de refuerzos. Entonces, puede pasar esto, ¿no? Que el hormigón en sí tenga una resistencia de tracción superficial muy inferior a lo que necesitamos y nos veamos obligados a colocar una serie de anclajes del refuerzo de laminado al soporte. En este caso, pues, habría este tipo de anclaje de chapa metálica atornillada. También podemos usar los conectores de carbono que hemos visto anteriormente y también suele ser bastante habitual complementar el laminado con una serie de tejidos dispuestos cada X distancia, de forma que el tejido también actúa como un elemento de conexión del laminado con el hormigón, si es que no nos fiamos mucho de la capacidad de esa capacidad de atracción de la superficie del hormigón. Entonces, aquí tenemos diferentes estrategias para asegurar el anclaje del refuerzo al soporte, si es que te ofrece dudas esa capacidad de anclaje. Muy bien, vistos los laminados, pasamos a describir los tejidos.
En este caso, los tejidos serían, como su nombre indica, son tejidos unidireccionales de pequeño espesor. En este caso, no serían bidireccionales, aunque en el mercado también los hay. Nosotros trabajamos únicamente los tejidos unidireccionales, que están tejidos por otra malla de hilo que mantiene también la posición y el lugar de cada fibra, ¿no? Y ayuda un poco a la colocación. Una vez ya pegadas esos hilos de guía, ya carece un poco de sentido, pero durante la ejecución de la obra va a garantizar que los filamentos están en donde tienen que estar, en su lugar, ¿no? Y en el mercado hay diferentes tipos de gramaje, ¿no? De 200, 300, 400, 500 y 600 gramos por metro cuadrado. Entonces, eso afecta a la densidad de hilos de carbono que tienen los tejidos, ¿vale? Entonces, ¿qué ventaja tienen los tejidos respecto a los laminados? Que los laminados tienen cierta capacidad de deformación, tienen cierta capacidad de curvatura, pero tienen un cierto límite también, mientras que el tejido yo lo puedo curvar prácticamente a 90 grados. Tengo libertad de movimientos a la hora de colocar un tejido. Entonces, eso me da mucha más flexibilidad a la hora de colocarlo. Y también contribuyen a distribuir mucho mejor el refuerzo. En el laminado estamos concentrando el refuerzo en una serie de puntos concretos del elemento estructural que vamos a reforzar, mientras que el tejido estamos distribuyéndolo uniformemente en toda la superficie que yo estoy reforzando con este elemento. Entonces, aquí vemos que hay diferentes módulos de elasticidad. El más habitual son 240 gigapascales. Y bueno, esto ya serían características técnicas concretas de la gama de tejidos. ¿Qué usos habituales tiene el tejido de fibra de carbono? Pues el refuerzo acortante en vigas y el refuerzo de pilares por confinamiento, para mejorar la resistencia de compresión del hormigón. Este sería el primer caso, refuerzo de pilares a compresión por confinamiento. Entonces, lo que hacemos aquí literalmente es forrar el pilar con este tejido de fibra de carbono al efecto de crear una especie de camisa de fuerza. Entonces, cuando el pilar llega a su tope estructural, el hormigón quiere fisurar, quiere romper, pero al estar confinado por la fibra de carbono, conseguimos retrasar un poco esa rotura del hormigón y eso se traduce en una ganancia en resistencia y compresión del hormigón. Pasaríamos, por ejemplo, de un hormigón de 25 megapascales a un hormigón de 30 de forma efectiva en la práctica, por ejemplo, realizando un confinamiento con fibra de carbono. Y también otro caso habitual sería el refuerzo acortante en vigas, ¿vale? Que lo que haríamos aquí sería suplir el trabajo de los cercos de acero corrugado que están en el interior de la viga. Si por lo que sea tenemos aquí un problema de falta de sección acortante, pues también un recurso puede ser reforzarlo con este tipo de material. Evidentemente, pues se reforzaría el cortante máximo, pues suele estar situado en las zonas cercanas a los soportes. Vamos a ver ahora diferentes precauciones que debemos tener a la hora de poner en obra este tipo de refuerzos, tanto los laminados como los tejidos. En primer lugar, tenemos que tener una serie de condicionantes previos que están muy ligados a las resinas epoxi que utilizamos para pegar al soporte este tipo de refuerzo. Tenéis que tener en cuenta, bueno, sabéis que las resinas epoxi es un material muy, muy sensible a la temperatura y a la humedad. Entonces, básicamente, aparte del soporte, la inspección del soporte, que la veremos a continuación, en primer lugar deberemos hacer un análisis de temperatura y humedad, ¿vale? Comprobar sobre todo, como comentaba anteriormente, que la adherencia superficial del hormigón a tracción sería superior a 1,5 newton milímetro cuadrado, eso siempre tenemos que hacerlo, y después estar pendiente del contenido en humedad del soporte. Se recomendaría no colocar si el contenido de humedad supera el 4%. Tenemos que medir la humedad en el hormigón y si fuera superior al 4% no sería un soporte apto para colocar la resina. Y también tenemos que estar atentos a la temperatura mínima y máxima, ¿vale? Los adhesivos epoxi suelen funcionar en un rango de temperatura de entre 10 hasta 30-35 grados aproximadamente. Entonces, en temperaturas bajas por debajo de 10, esa resina no llegará a polimerizar y a temperaturas elevadas polimerizará tan rápido que no dará tiempo ni a colocar la resina, ni a colocar el refuerzo. Entonces, debemos tener en cuenta que al amasar la resina, en función de la temperatura ambiental, el tiempo abierto de ese material variará también. A temperaturas bajas tenemos más tiempo abierto y a temperaturas altas tendremos un tiempo abierto mucho más limitado. También vigilar la temperatura de rocío, que debe estar por lo menos 3 grados por encima de la temperatura. ¿Qué debemos hacer para preparar el soporte? Pues en primer lugar, si nos encontramos una situación como esta que vemos aquí, de la armadura que está corroída y pérdida de sección en el hormigón, pues debemos seguir un poco los parámetros que marca la norma UNED 1504. Luego veremos un ejemplo práctico donde seguiremos todos los pasos de reparación según la norma.
Pues deberíamos de eliminar el óxido, pasivar las armaduras, restituir la sección de hormigón con un mortero de reparación adecuado. El grado de tratamiento de la superficie debe ser elevado, no deben de existir rebabas, coqueras, debe de ser lo más lisa posible. Y se recomendaría también, si el hormigón tiene el poro muy cerrado, hacer un lijado superficial para abrir el poro y facilitar el anclaje de la resina. Y, por otro lado, eliminar cualquier resto de desencofrante, de polvo, etcétera, que se haya podido generar en la operación. Inyectar las fisuras que haya que sean mayores de 2 milímetros. Eliminar lechadas débiles. Eso también es un fallo muy habitual, el colocar un refuerzo sin haber eliminado lechadas débiles que se producen durante el proceso de ejecución del hormigón. Y, por último, también la comprobación de la plenitud, que es muy importante. Luego ya iríamos a la aplicación del adhesivo en el laminado. En obras pequeñas, pues se suele espatular directamente el adhesivo una vez amasado sobre el laminado, y en obras grandes los aplicadores especializados suelen tener este tipo de guillotina en forma abovedada, donde colocan el material, el adhesivo, van pasando el laminado y ya va saliendo perfectamente encolado con la cantidad de adhesivo que necesitan según ficha técnica. Colocaríamos por simple presión el laminado sobre el soporte, presionamos después con un rodillo habitualmente de tipo metálico estriado para eliminar el posible aire ocluido que pueda haber en el adhesivo. Fijaríamos de forma manual la lámina y, una vez seco el adhesivo, comprobaríamos los huecos vacíos. Bien con un método más rudimentario como el que veis en la imagen, o en obras importantes, pues sería también importante realizar quizás algún ensayo de ultrasonidos para verificar que no hay aire ocluido en el adhesivo. Y luego también se recomendaría, una vez seco el adhesivo que hemos utilizado para colocar el laminado, en este caso, revestir la cara vista con otro poco de adhesivo y, en fresco, espolvorear árido de sílice o de cuarzo para generar rugosidad y, una vez seco, poder revestir con un mortero de reparación para garantizar la protección del elemento. Hemos comentado que era muy importante proteger la fibra de carbono frente a agresiones exteriores. En el caso del tejido para pilares, por ejemplo, pues también es muy importante la preparación del soporte, que sería más o menos lo que he comentado anteriormente, pero también es muy importante tener en cuenta en pilares de sección cuadrada o rectangular que deben de redondearse las aristas, con un radio mínimo de 2,5 centímetros, aunque cuanto más redondeemos esa arista, mejor resultado conseguiremos. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. No se recomienda dejar la arista sin tratar, porque podríamos disminuir la vida útil del refuerzo en caso de que el pilar entrara en carga y se convertiría en un borde afilado, porque siempre se deforman con más intensidad las aristas del pilar al entrar en carga y podría haber una rotura del refuerzo. Entonces, siempre, tanto por eficacia a nivel de cálculo como por eficacia constructiva, es muy importante fijarnos en incidir mucho en la preparación del soporte, en el redondeo de las aristas, ¿no? En este caso utilizaríamos otro tipo de resina epoxídica de tipo gel o de tipo fluido, es una resina impregnante que distribuiremos en el soporte mediante un rodillo de pelo corto. También podremos encolar el tejido, presentamos el tejido sobre el soporte, tensamos bien y eliminamos, con ayuda del rodillo metálico estriado, eliminamos pequeñas arrugas o pequeñas pompas de aire ocluido que podamos tener en la sección. Muy importante, lo veremos también luego en la parte de ejemplos prácticos, hacer un solape mínimo de 20 centímetros en este tipo de aplicaciones. En el laminado no se recomienda hacer un solape, únicamente en los tejidos, ¿no? Entonces, una vez seco el tejido, procederíamos a encolar de nuevo con el adhesivo epoxídico. En fresco proyectaríamos árido de sílice, dejamos que seque y posteriormente revestiríamos de igual manera con un mortero de reparación o bien una pintura o mortero acrílico que proteja la fibra de carbono de los rayos ultravioleta y de las agresiones externas, como comentábamos anteriormente. Muy bien, llegado a este punto, quería hacer también una serie de consideraciones de cara al cálculo de los refuerzos con fibra de carbono. Simplemente comentar que la fibra de carbono no es un comodín que sirva para todo. Como cualquier otro tipo de refuerzo, es rentable en determinados casos, ¿no? Entonces, en primer lugar, de cara al código técnico, comentar que dicha normativa, que nos afecta a todos como técnicos, permite la utilización de sistemas innovadores siempre que estos estén debidamente justificados en proyectos. Entonces, este tipo de refuerzos no son nuevos, llevan en el mercado en torno a 25 o 30 años. Existe ya muchísima experiencia de casos resueltos satisfactoriamente y no es un material nuevo. Por tanto, su uso estaría avalado según normativa. ¿Qué normativa solemos emplear de cara al cálculo? Bueno, en España no hay una normativa reglada que afecte al cálculo de la fibra de carbono, entonces cogemos un poco como referencia
un documento de la Federación Internacional del Betón, del Hormigón, que sería el Bulletin FIS 14. Recientemente ha sido actualizado por el Bulletin FIS 90, que ha actualizado un poco la formulación. Y en este tipo de documentos viene recogida un poco la formulación que utilizamos para realizar los cálculos, el dimensionamiento de este tipo de refuerzo. Entonces, previamente, antes de embarcarnos en un refuerzo de este tipo, conviene consultar al fabricante. En este caso, siempre hay un técnico especialista dentro de cada fabricante que asesora en la colocación, si es óptima o no, según el caso. Y, en primer lugar, debemos hacer una comprobación de la rentabilidad del refuerzo. Habitualmente, el refuerzo de este tipo será rentable siempre que la fibra neto de la sección a reforzar esté entre los dominios de formación 2 y 3. Es decir, que estemos en flexotracción o flexión simple con cuantías de armadura baja en los dominios 2 y media en dominio 3. Donde no suele ser necesario reforzar en el dominio 1, que estamos hablando de tracciones simples o compuestas, y en el dominio 4, que sería flexión simple o compuesta con una elevada densidad de armadura, no sería eficaz ni rentable reforzar habitualmente. ¿Vale? Entonces, también esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. La estructura a reforzar tiene que ser estable sin contar con el refuerzo de fibra de carbono. La seguridad en caso de fallo del refuerzo por adherencia tiene que estar ahí, tiene que ser, en caso de situación accidental, la estructura debe ser autoportante, o sea, no debemos confiar la estabilidad de la estructura únicamente al refuerzo de fibra de carbono, por tanto, su coeficiente de seguridad debe ser superior a 1, y también hay que tener en cuenta que la estructura debe ser resistente al fuego por sí misma, ¿vale? Porque vemos que un poco el punto débil, como hemos comentado anteriormente, de este tipo de refuerzo sería la resistencia al incendio, que deberemos protegerlo adecuadamente. Aquí he traído diversos ejemplos de cálculo muy sencillos, tampoco me voy a parar mucho en ellos, simplemente pues para que tengáis un poco un orden de magnitud de cómo se dimensiona este tipo de refuerzo. El primero de ellos sería el refuerzo de una viga a flexión con un laminado de fibra de carbono. Bien, pues nos imaginamos que tenemos una viga de sección rectangular de 30 por 60 centímetros descolgada, 5 metros de luz, que en este caso sufría problemas de corrosión de armadura, ¿vale? Porque ha pasado un determinado tiempo sin realizar un mantenimiento, hemos hecho una inspección, unas catas y hemos visto que las armaduras han perdido gran cantidad de su sección. Entonces, digamos que queremos disponer un laminado de fibra de carbono que absorba por sí mismo la totalidad del momento de cálculo del vano. ¿Vale? Entonces, únicamente lo que haríamos sería hallar el momento de cálculo más desfavorable, el momento positivo del vano. Dimensionaríamos una armadura corrugada para resistir ese momento. Y aquí podemos tomar diferentes caminos. Existen diferentes software de cálculo. Hay otro método que sería también por analogía de secciones. Aquí lo que haríamos sería transformar un área de armadura corrugada en un área de fibra de carbono. Y también podríamos hallar la fuerza de tracción máxima a la que trabajaría ese refuerzo de laminado de fibra de carbono y compararlo con los catálogos de los fabricantes donde se especifica la fuerza de tracción con la que trabajan los diferentes laminados. Hay diferentes caminos, como veis. Yo, por ejemplo, aquí, como un método rápido, he elegido la analogía, la conversión de una armadura corrugada en una sección de fibra de carbono mediante esta expresión que veis en pantalla. Aquí lo que haríamos sería despejar el área total de fibra de carbono, que sería el área total de armadura corrugada por la F sub I del acero, dividido entre la elongación máxima de la fibra de carbono, que por seguridad suele estimarse en 0,80%, y multiplicado por el módulo elástico de la fibra de carbono. Entonces, despejamos y convertimos esa área. Entonces, vemos que en el caso de una fibra de carbono de bajo módulo, pues 9,61 centímetros cuadrados de armadura corrugada equivaldría aproximadamente a 3 centímetros cuadrados de carbono, de laminado de carbono. Y si utilizáramos una lámina de alto módulo, de 200 gigapascales, pues evidentemente el área sería algo menor, sería en torno a 2,5 centímetros cuadrados. Y luego nos fijamos también en que luego esa área la tenemos que convertir en una sección útil de laminado. Pasa un poco igual que con el acero corrugado, que luego tengo que distribuir esa armadura en diferentes tipos de redondos. Pues aquí es un poco lo mismo. Tenemos también la posibilidad, aquí contamos un poco con la limitación de la anchura de la sección. En este caso no tengo problema porque tengo una viga de 30 centímetros de anchura. Por tanto, no voy a tener mayor problema, pero puede ser que estemos reforzando una vigueta de hormigón pretensado, un nervio de un reticular, que ahí tenemos menor sección útil y ahí sí tengo que ir jugando un poco más con el laminado que selecciono y puede ser que tenga que colocarlo incluso uno sobre otro. ¿Vale? Lo habitual, lo deseable es colocarlo uno junto a otro, como veis aquí en la imagen, pero se da la circunstancia de que si no me cabe en la sección la cantidad de refuerzo que tengo que colocar, puede ser que me vea obligado a colocar encima
uno de otro. Entonces, no se recomienda en principio colocar más de 3 laminados porque hay una pérdida también de eficacia, ¿no? Porque ya estamos pegando laminado sobre laminado. Entonces, como os comentaba, no se recomendaría, lo deseable sería no pasar de 2, pero como máximo yo os recomendaría no superar nunca las 3 piezas colocadas encima de otras. Entonces, convertiríamos estos 3 centímetros cuadrados en, según el catálogo que tenemos de laminados, cada laminado tiene un área asociada y, por ejemplo, vemos que esos 3 centímetros cuadrados no los podría cubrir con un solo laminado. Tendría en este caso que usar 2 laminados, en este caso en paralelo cumpliría, y con 2 láminas de 120 por 1,4 milímetros, en principio resistiría la totalidad del momento del vano. No tengo problemas porque ocupan 24 centímetros de anchura y mi viga medía 30. Por tanto, en este caso sería la solución ideal. Esto en cuanto a ejemplo de refuerzo de viga a momento positivo. Aquí también tendríamos el refuerzo con el laminado de alto módulo, que evidentemente necesitaríamos menos sección, serían 2 laminados de 90 por 1,4, serían suficientes para cumplir con ese requisito de momento máximo. Otro pequeño ejemplo de cálculo, en este caso de un refuerzo acortante de una viga, nos imaginamos que tenemos una determinada viga calculada con una sobrecarga de 2 kilonewton metro cuadrado. Entonces, hay una reforma en el local, se calcula con una sobrecarga de 5 kilonewton metro cuadrado y, en principio, tenemos que hacer una comprobación de si esa viga resiste adecuadamente el nuevo estado de cortante. Entonces, en este diagrama podemos observar que esta línea sería el cortante inicial, esta línea horizontal sería el cortante que resiste la combinación del hormigón más los cercos de acero corrugado de los que dispone la viga, y esta línea naranja de aquí sería el nuevo diagrama de cortante. Entonces vemos que aquí hay una pequeña cantidad de cortante que necesitamos suplementar con un tejido de fibra de carbono, porque la armadura de cortante que tiene la viga y el propio hormigón no serían suficientes para resistir el nuevo estado de cargas. Entonces, aquí hay diferentes estrategias. La estrategia ideal que consistiría en envolver totalmente la viga, que esto prácticamente sería imposible porque todas las vigas suelen tener conexión con determinado elemento de forjado. Y este que veis aquí sería el detalle más habitual de colocación de este tipo de refuerzo acortante. Se haría con un tejido envolviendo la cara vista de la viga, las 3 caras vistas de la viga, y fijaríamos ese tejido mediante un par de conectores, bueno, una serie de conectores distribuidos cada X distancia, los fijaríamos al soporte. ¿Vale? Entonces, realizaríamos los cálculos adecuados según la formulación expuesta anteriormente. Yo me voy a ir al ejemplo más sencillo, que sería el ejemplo ideal, que consistiría en envolver totalmente la viga. Hallaría la contribución acortante del refuerzo por tejido, que sería en este caso de 166 kilonewton, y luego hallaría la resistencia cortante total de la viga, que sería la resistencia del hormigón, la de los cercos y la del tejido de carbono, que en este caso ya sería suficiente para resistir el nuevo estado de cortante de la viga. ¿Vale? Y por último, también quería traeros un ejemplo de confinamiento de pilares con tejido de fibra de carbono. Esto es un caso muy interesante porque aquí vamos a ver cómo la geometría del pilar juega un papel decisivo en la eficacia del refuerzo. Aquí he cogido un pilar, para este ejemplo, he cogido un pilar de sección cuadrada de 40 por 40, sometido a la misma carga que uno de sección circular y con la misma armadura. ¿Vale? Entonces tengo aquí uno de sección circular de 45 de diámetro, entonces el área del soporte es la misma, las cargas son las mismas y la armadura es la misma. Lo único que cambiaría sería la geometría del soporte. ¿Vale? Entonces nos imaginamos que tenemos un pilar de 6 plantas, hacemos una ampliación de una planta más, realizamos las comprobaciones adecuadas correspondientes y vemos que el pilar no cumpliría, iba ya bastante justo con 6 plantas y al añadir una planta más no cumpliría en principio a esfuerzo axil. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos el cálculo de lo que mejoraríamos, del incremento de resistencia del pilar que obtendríamos dando una vuelta con un tejido de 200, de 300, de 400 gramos por metro cuadrado. Entonces, vemos que el tejido de 200 incrementaría la resistencia en 9,39%, el de 300 gramos en un 13,90% y el de 400 gramos casi en un 19%. ¿Vale? Entonces, aquí viene lo interesante. Aquí quería comparar el pilar de hormigón de sección cuadrada que veis aquí con el de sección circular. Entonces, a igualdad de carga y a igualdad de refuerzo, estamos hablando del mismo refuerzo con un tejido de 400 gramos por metro cuadrado, vemos que en el pilar cuadrado consigo una mejora del 18,19%, mientras que en el pilar circular consigo una mejora del 25%. Y esto es simplemente por la geometría.
porque un pilar circular trabaja totalmente a su sección, mientras que un pilar cuadrado tenemos zonas donde no hay un trabajo efectivo. O sea, me estoy gastando el mismo dinero en reforzar los dos pilares, pero el refuerzo está siendo más eficaz en el pilar circular, ¿vale? Simplemente por su geometría. Por eso es tan importante, como os comentaba, redondear lo máximo posible las aristas del pilar cuadrado para intentar acercarnos lo más posible a una geometría circular, que es un poco la que mejor funciona. Muy bien, visto esta introducción al cálculo, quería ir terminando ya con una serie de obras de referencia para que podáis ver diferentes ejemplos prácticos de aplicación de este tipo de refuerzos. La primera de ellas sería el refuerzo estructural de los depósitos de la ETA Villazul en Córdoba, de Aguas de Córdoba. Este es el depósito del que beben agua potable la inmensa mayoría de los cordobeses, que hace unos 2 años aproximadamente se rehabilitó por completo. Entonces, ese depósito está formado por una serie de vigas arco, como veis aquí en la imagen. Entonces, la ingeniería realizó los cálculos pertinentes y determinó que las zonas que salen aquí en rojo en el diagrama necesitaban ser reforzadas a flexión con laminado, ¿vale? Entonces, aquí este sería el esquema de colocación de los laminados, que si veis aquí, pues se dispusieron paralelos al alma de la viga, y luego en sentido perpendicular se dispusieron una serie de tejidos de fibra de carbono con el objetivo de asegurar el anclaje del laminado al soporte, porque eran vigas donde el hormigón tampoco era de una calidad excesivamente buena. Y también para mejorar un poco la resistencia cortante, aunque en esa zona tampoco era estrictamente necesario, ¿no? Y también se aprovechó para mejorar los pilares por confinamiento. Todos los pilares del arco se mejoraron también. Entonces, aquí podéis ver las mesas de trabajo donde ya se extienden los rollos de laminado. En la derecha podemos ver el adhesivo bicomponente epoxídico antes del amasado, los dos componentes. Y aquí la puesta en obra. Vemos que la ventaja de este tipo de refuerzo en esta obra, pues, frente a un refuerzo metálico, por ejemplo, pues fue la fácil adaptación a la geometría curva de las vigas y, sobre todo, la facilidad también de colocación con este tipo de plataformas elevadoras que no requirieron un andamiaje completo del recinto. Y a la derecha podemos ver cómo quedó colocado. Es muy importante también destacar que esta zona hubo que rellenarla con adhesivo epoxi para realizar el peralte y que todo el tejido estuviera siempre en contacto con el soporte, como es obligatorio que en este caso suceda, ¿no? Nunca debe haber ninguna zona, en este caso habría 2 zonas de contacto, pero se suavizó esta pendiente rellenando de adhesivo esta parte y se consiguió que hubiera una transición perfecta de esfuerzo del tejido al soporte. Aquí podéis ver diferentes fases de la colocación. Previamente se habían reparado la superficie, se habían retirado las rebabas, reparado el hormigón, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí vemos un poco las ventajas de este tipo de refuerzo, la comodidad que supone su puesta en obra. Otra obra representativa que os quería traer sería el refuerzo del tablero del puente, la línea de alta velocidad Madrid-Galicia en Orense. Esto se ejecutó el año pasado y también durante la primera parte de 2020. Esto era un puente ferroviario de los años 50 que se quería reutilizar para la línea de alta velocidad. Entonces, claro, requería su adaptación a una serie de esfuerzos de cálculo que son más restrictivos en este tipo de ferrocarriles, ¿no? Entonces, aquí tenéis diferentes vistas del puente. Tiene tres grandes arcos. Y lo que se reforzaron pues fueron el tablero en sí, fueron las vigas del tablero, como veréis a continuación. Todos estos elementos fueron los que se reforzaron, las vigas, y en este caso se optó por un refuerzo mediante tejido de fibra de carbono para distribuir mejor el refuerzo en toda la superficie. Y además se aprovechó para reforzar tanto a flexión como a cortante todos estos elementos. Se alternaron, digamos, los sentidos de refuerzo. Aquí veis un poco una sección del tablero del puente donde se aprecia el refuerzo. En primer lugar se colocó un refuerzo en este sentido y luego se cosió con otro tipo de refuerzo en este sentido que ya también resolvía el tema del cortante en las vigas del tablero. Esa fue un poco la estrategia de colocación. Luego, esto ya serían fotos de la ejecución. El hormigón estaba bastante bien, únicamente hubo que decapar capas de pintura que tenía colocadas. Aquí tuvimos que recurrir a una formulación especial tipo gel del adhesivo epoxídico para la colocación, para facilitar la puesta en obra. En esta imagen podéis ver la colocación de la primera mano de
la primera capa de tejido. En este caso, el sentido de la fibra sería la que marco en este caso. Y estos plumeros, estos elementos que veis aquí, serían los conectores. Cada X distancia se tenían previsto una serie de conectores, ¿vale? Que luego en una obra que vamos a ver a continuación veremos cómo se colocan, ¿no? Que luego se le coloca resina y se extiende formando un pétalo de flor, ¿no? Para facilitar esa conexión directa con el soporte. Aquí tenemos la colocación del tejido en el sentido perpendicular para resolver el anclaje del anterior refuerzo y el refuerzo acortante también del tablero. Y por último se pintó con una pintura anticarbonatación para proteger de los rayos ultravioleta. Otro ejemplo más también a una escala más doméstica sería la reparación y refuerzo de unos pilares de un edificio de viviendas en Torremolinos. En este caso era un edificio que tenía problemas de corrosión importantes en los pilares de planta baja porque estaban expuestos aquí a las zonas de jardín, no tenían ningún tipo de impermeabilización y con el paso del tiempo la corrosión había ido aumentando hasta niveles bastante alarmantes, ¿no? Hubo secciones de hormigón que se desprendieron sola, ¿no? Esta sección de hormigón se cayó sola, también fruto de una incorrecta reparación, ¿no? Y al final un poco tenemos que insistir en que al final lo barato sale caro. Más vale hacer una reparación en condiciones con productos de calidad a ir haciendo pequeñas chapuzas, pequeños arreglos, porque al final la inversión económica que vas a hacer va a ser muy superior a esos pequeños arreglos que has venido realizando anteriormente, ¿no? Entonces, en este caso se apuntaron los pilares, se eliminó el hormigón en mal estado, carbonatado. Aquí se siguió escrupulosamente la metodología de la UNE 1504 de reparación. Los cercos se repusieron porque estaban bastante dañados. Aquí veíamos también en el centro vestigios de reparaciones inadecuadas realizadas con mortero de reparación sin pasivación de armaduras ni limpieza. Aquí ya vemos las barras pasivadas con un pasivador cementoso. Y en este caso se eligió un método de vertido para restituir la sección. Se colocó un encofrado y se aplicó un mortero de reparación R4 de tipo fluido para reconstruir la sección estructural del pilar. Vemos aquí el amasado del mortero de reparación, el vertido. Y aquí tenemos el resultado. Todas estas rebabas se eliminaron y veis que la superficie quedó demasiado satinada, demasiado brillante. Y aquí dimos instrucciones para que se lijara superficialmente para abrir un poco el poro del mortero de reparación y favorecer el anclaje del tejido de fibra de carbono. El tercio superior del pilar, vemos que esta superficie abujardada no sería apta para colocar directamente el refuerzo porque no es muy irregular, entonces se corrigió con un mortero de reparación de acabado fino y fraguado rápido. Aquí tendríamos ya el pilar listo para su refuerzo por confinamiento mediante tejido de fibra de carbono. En este caso se colocaron 2 capas de tejido de 300 gramos por metro cuadrado. Vemos aquí el amasado del adhesivo impregnante, la colocación sobre el soporte con rodillo y aquí vemos la colocación de las diferentes bandas de tejido. Es fundamental siempre que no coincida en la misma vertical los solapes, sino que tenemos que ir girando para que no haya, como comentaba, coincidencia en la misma vertical. Y muy importante siempre que haya un solape de al menos 20 centímetros en estas bandas, ¿no? Las bandas las iremos cortando ahí in situ con la medida de la longitud de la circunferencia del pilar, más los 20 centímetros que comentaba. Aquí vemos también el encolado con resina. En esta segunda capa también se hizo alternancia de juntas para que no coincidieran. También se hicieron solapes a diferentes niveles. La idea es que nunca haya una junta coincidente en ninguna parte, si es posible. Y aquí vemos en estas imágenes la aplicación del rodillo metálico estriado para la eliminación del aire y aquí el encolado del solape, ¿vale? Con idea de que el tejido pues quede perfectamente encolado y ese solape quede bien resuelto. Este sería ya el encolado final para el espolvoreo de árido de sílice. Y por último, propusimos la resolución mediante la aplicación de un mortero acrílico. Ya que el pilar iba a ir visto, se aplicó un fondo acrílico y por último se le dio el mortero acrílico, que es un mortero de resina, que es muy flexible, muy resistente a la humedad y a los rayos ultravioleta. Y de esta forma quedó el refuerzo de tejido de fibra de carbono perfectamente protegido de la intemperie y de los rayos ultravioleta. Aquí tendríamos otro ejemplo que sería el refuerzo de uno forjado de un edificio de apartamentos. Esto fue una reforma donde durante la ejecución, al realizar unos calos para colocar nuevos bajantes de saneamiento, sin darse cuenta, pues perforaron parcialmente una serie de viguetas y en este caso el reto consistía en que no había apenas espacio para realizar una longitud de anclaje por prolongación recta de esos laminados y se optó por anclarlos al soporte mediante una serie de conectores de fibra de carbono.
Entonces, en estas imágenes vemos ya los laminados colocados, vemos aquí la realización del taladro para colocación del conector. Aquí vemos la limpieza, que es muy importante eliminar todo el polvo generado durante el proceso de la realización del taladro. Este sería el conector. Como veis, tiene un vástago rígido, que es el que va empotrado en el soporte, y un vástago flexible, donde están los filamentos sueltos, que luego extenderemos para hacer el remache, hacer la conexión con el refuerzo y el anclaje al soporte. Entonces, aquí vemos en la imagen el encolado con resina del conector. Aquí vemos la colocación, se introduce el vástago en la perforación que hemos hecho. Y por último tendríamos la fase de extensión de esos filamentos sueltos que ya están encolados con la resina, y de esta manera logramos remachar, logramos conectar el refuerzo con el soporte en zonas donde no tenemos espacio para realizar una longitud de anclaje adecuada por prolongación recta. Y este sería ya el último ejemplo. También es un caso singular que lo traigo, es un refuerzo de un edificio de apartamentos en Muñécar, en Granada. Lo traigo también este caso porque era interesante. Veis también el estado en el que se encontraba el hormigón. Había muy poco recubrimiento, había bastante profundidad de carbonatación. Y un poco el mayor inconveniente de este edificio estaba en las plantas altas, porque el hormigón tenía una resistencia bajísima, en torno a 5 megapascales, y en las plantas bajas no era mucho mejor, era entre 10 y 15 megapascales, pero preocupaba sobre todo las plantas altas, donde era muy baja. Entonces, la propiedad no tenía medios para embarcarse en un refuerzo integral del edificio, entonces se decidió mejorar con tejido de fibra de carbono. Bueno, se reforzaban también con laminado algunas de las vigas, pero sobre todo la intervención consistió en mejorar la resistencia a compresión de esos pilares que eran claramente insuficientes, y mejorar un poco lo que era el coeficiente de seguridad del edificio. También hay que tener en cuenta que estamos en zona con una aceleración sísmica básica bastante elevada, y era muy importante mejorar esos elementos estructurales, ¿no? Aquí hicimos también algunas pequeñas comprobaciones y vemos que en hormigones de baja resistencia a compresión, con el confinamiento se consiguen unos porcentajes de mejora muy elevados. En este caso se consiguió mejorar la resistencia a compresión prácticamente al doble. Conseguimos pasar de 5 a 10 megapascales, colocando una lámina un tejido de 400 gramos por metro cuadrado. Entonces, pues aquí veríamos la colocación del tejido, y en este caso sí que sería interesante destacar que hubiera sido preferible dar un mayor ángulo de redondeo aquí a estas esquinas de los pilares, como veis aquí en la imagen, ¿no? Muy bien, y ya para ir terminando quería aportar un pequeño apartado de patología en refuerzo. Evidentemente, como cualquier otro tipo de material de construcción, este tipo de solución constructiva es susceptible también de sufrir patologías si no se ejecuta adecuadamente. Entonces, para esto traigo un ejemplo de un tablero de un puente, de un paso inferior de ferrocarril, donde vemos esta imagen. Esto está así actualmente. Esto fue una colocación de hace unos 10 años aproximadamente. Esta obra no es nuestra. Y simplemente destacar que aquí ha habido un fallo del refuerzo por una insuficiente protección frente a acciones externas. En este caso se ve claramente que ha pasado un camión pasado de altura, ha golpeado con las vigas del tablero, y en este caso ha cercenado, ha cortado literalmente todo el refuerzo, todo el laminado de fibra de carbono, como veis aquí en la imagen. Y por otro lado observamos otra patología que consiste en que han peinado el adhesivo, lo cual no es recomendable. Entonces ha quedado aire ocluido en ese adhesivo, y también el hecho de que se hayan despegado por sí solos los laminados que estaban pegados da a entender un poco que se había superado el tiempo abierto del adhesivo. Parece ser que probablemente habían encolado los laminados, haría a lo mejor ese día mucho calor, se superó el tiempo abierto, se pegó, y aunque aparentemente estaba bien pegado el refuerzo, con el paso del tiempo se ha caído por esa hipotética superación del tiempo abierto del adhesivo, y también porque veis aquí en la imagen que tenía bastante aire ocluido dentro de la sección de adhesivo, ¿vale? Entonces, un poco por recapitular, en este caso hubiera sido deseable una mayor protección frente a impacto, en este caso, o frente a acciones vandálicas, y por otro lado hubiera sido también muy conveniente no haber superado el tiempo abierto y haber protegido con un mortero de reparación este tipo de laminado, o bien con una pintura anticarbonatación o con un mortero acrílico. Muy bien, ya para terminar con la ponencia, quería hacer un apunte bibliográfico a todos los que estéis interesados en este tema. Quería recomendar este documento, esta monografía, que se titula La fibra de carbono en refuerzo de estructuras de hormigón. En este momento se está redactando la segunda edición, en la que también nosotros, Grupo Puma, participa,
junto a otros fabricantes. Este es un manual muy interesante editado por la Asociación de Consultores de Estructuras y lo recomiendo encarecidamente para todos aquellos que os queráis introducir un poco en el mundo de la fibra de carbono, porque aquí se dan también instrucciones de la preparación de soporte. También está toda la formulación del Bulletin FIS 14 y del 90 con ejemplos prácticos. Entonces, es un manual bastante interesante, es un librito bastante finito que se lee muy rápido y es también un documento eminentemente práctico. La verdad que es muy interesante para todos aquellos que queráis introducir un poco en el mundo de la fibra de carbono y del cálculo de este tipo de refuerzos. Muy bien, y por mi parte ya ponemos el punto y final a la formación. Agradecer de nuevo a ARPO que nos hayan permitido dar este webinar y, por supuesto, a todos los presentes agradeceros también la atención y